nuevo que contar. No se puede la representación 2 veces y cada vez que ve la presentación hay datos distintos. Muchas gracias, bueno, Andrés. Pues, muchas gracias a ustedes por estar por acá, pues, escuchándome. Pues quería hacer el sondeo que hago siempre. Primero es cuáles son las áreas de interés de los que están presentes, como para ir enfocando un poco el trabajo o la presentación. Tengo unos, digamos, resultados de última hora sobre un proyecto que estamos cerrando precisamente pasado mañana, que quisiera mostrarles sobre el Sensum. Entonces eso es, no sé si ya los han visto o no los han visto. Es una especie de primicia y si les interesa o no les interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué no me comentan? Pues aquí todos están en expectativa de lo que les cuentes, Andrés. Si eso es primicia, cuéntanoslo. Bueno, entonces, denme un segundito, yo me organizo aquí. Un minutico. Bueno, ¿quiénes han oído hablar del coronavirus? Yo no, ¿qué es eso? Súper callado, súper callado, los veo a todos, qué cosa tan horrible. ¿Ah? Es la pandemia, ¿no? O que necesita una respuesta específica. Bueno, entonces, a ver, voy a darles una abrebocas a un proyecto que venimos trabajando ya hace unos 10 meses. Les cuento rápidamente de qué se trata si no lo hemos discutido ya. Entonces me avisan cuando vean la pantalla, por favor. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bien. Entonces, ¿cuántos han oído hablar de este proyecto? ¿O alguno ha oído hablar de este proyecto? ¿Alguna? ¿De Ómicas o del Censars? Censars. Ese creo que nos lo comentó Rocha el martes pasado. Bueno, entonces lo que les voy a comentar es qué hicimos en Censars y por qué es importante en el contexto de lo que todos estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues este señor que aparece en la imagen posterior a las cabezas nuestras, pues ya todos lo conocen, es una representación de lo que es el virus del SARS-CoV-2. Ese virus, pues también ya todos deben saber, apareció en Wuhan hacia finales del 2019 y no es ni el primero ni el último coronavirus que veremos. Este es un virus que ya tuvo una primera instancia por allá en el año 2003, que se le llamó SARS-1. Y en aquel entonces, pues era un virus muy diferente, no en estructura, sino en lo que llamamos patogenicidad, que es el nivel de contagio, el nivel de mortalidad. En aquel entonces era un virus de menor contagio, menor tasa de contagio, pero con un índice de mortalidad del 10%. ¿Listo? El estimado es que este SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, que es el COVID-19, este virus tiene una tasa de mortalidad que todavía no está completamente elucidada porque pues es tan contagioso que es difícil poder encontrar el denominador en la ecuación, pues, o en la fracción que necesitamos para poder calcular qué fracción de mortalidad, digamos, cuál es la fracción de mortalidad que percibiríamos del virus. En un principio se estimó que era el 4%, el 3%, y lo cierto es que ha ido cambiando no solo por país, sino que también por cepa.
¿Listo? Por cepa estos virus en su reproducción mutan y esos mutantes pueden generar más problemas que el virus original. Entonces, este proyecto nace el año pasado con algo que se llamó el MinCienciatón. El MinCienciatón fue una competencia de 2 días que convocó el gobierno nacional a raíz de la pandemia por el coronavirus 2. ¿Listo? ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, tenemos una plata o un dinero para invertir en proyectos avanzados de investigación que demuestren ser efectivos para combatir esta pandemia o de alguna manera resolver esta pandemia. Y nosotros nos presentamos en el área de diagnóstico rápido con un dispositivo o con un sistema electroquímico para detectar el virus en concentraciones ultra bajas en fluido corporal. Y cuando hablo de fluido corporal, ahora les especifico a qué me refiero, porque no solo se limita pues a un aspirado, a un hisopado nasofaringio, tenemos otras opciones. Tengo un mouse por ahí que no sé si es Diego, quién es el que... Bueno, esto lo propusimos conjuntamente con Fernando Rosso, que es infectólogo de la Valle del Lili, María Adelaida Gómez, que es bacterióloga, es bióloga molecular, Mauricio Quimbaya, que es profesor de la Javeriana, Drosh Valencia, que también es profesor en química de la Javeriana, Mauricio está en biología, y aquí falta Adriana Gómez, que también estaba en el área de películas delgadas, que es la directora de ingeniería mecánica. A nosotros nos otorgaron el presupuesto máximo, que fue 2.000 millones de pesos, bueno, unos centavos menos, para tratar de abordar ¿Por qué teníamos buena seguridad de resolverlo? Porque ya veníamos de un caso demostrado sobre influenza que publicamos en el año 2017. ¿Listo? Entonces, este virus ha generado pues toda suerte de calamidades. ¿Listo? Tenemos menor crecimiento económico, mayor desempleo, incremento de pobreza, cierre de empresas por doquier. Profesor, ¿puede escucharme? Hola, hola. Sí, hola. Quería comentarle que se le entrecortó cuando cambió la diapositiva. Sí. ¿Pero la están viendo? Sí, estamos viéndola. Yo escucho bien. Creo que sí hubo un momento, pero ya está bien. Ok, bueno, me avisan otra vez, porfa. Listo. Entonces, ha generado una suerte de estragos importantes en todo el mundo. ¿Listo? Sin contar lo más grave que es definitivamente ya superamos los 3 millones de muertes, este dato está desactualizado y en Colombia pues ya vamos a llegar a las 100.000 muertes, un poquito por debajo, pero son cantidades significativas y de gran importancia. La pregunta que yo les hago a ustedes es, pues ¿por qué no hemos podido parar este virus? Entonces voy a tratar de explicar o darles una respuesta con este gráfico. Si ustedes miran esta curva Cian, esta es la curva de evolución de carga viral en un cuerpo humano típica. ¿Listo? Entonces tenemos un punto de infección que en el eje X le pongo la etiqueta -5 en días y la etiqueta 0 o el día 0 típicamente lo contabilizamos cuando aparecen síntomas. ¿Listo? ¿Por qué es importante ese día 0? Porque con ese día 0 es que ustedes con esos síntomas pueden ir a una clínica y piden una prueba de PCR, una prueba que se basa en la amplificación o multiplicación del material genético del virus para poderlo medir. Cuando me refiero al material genético del virus, ustedes ven aquí la capsulita del virus, el capsoide, y adentro hay como un hilo todo enrollado. Ese es el RNA, el ácido ribonucleico que codifica el genoma de ese virus y está protegido por esa cápsula. En la parte externa del virus, pues tenemos la proteína espiga, que es esa que está en verdecito, y más o menos por cada virión tenemos alrededor de 100 proteínas espiga. Hay otras proteínas que conforman esa cápsula
Y hay una proteína que está interna al capsoide, que es la proteína del núcleo cápside y que protege o envuelve el RNA del virus. ¿Listo? Esas proteínas estructurales nosotros les llamamos antígenos, porque el virus como tal o la secuencia genómica del RNA, pues es el material genético. ¿Ok? Entonces, volviendo a esta curva cian o verde, pues ustedes ven que rápidamente se incrementa la carga viral, que en un punto ya llega a nivel máximo y comienza a descender, y ese punto coincide cuando sus cuerpos o el cuerpo de la persona infectada comienza a desarrollar defensas. Y aquí ven ustedes la línea color violeta que empieza a crecer, y esto no es otra cosa que los anticuerpos, bien sea inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. ¿Listo? Esos anticuerpos son específicos a las proteínas estructurales del virus. ¿Ok? Entonces empiezan a detectar la presencia de esas proteínas, las marcan o marcan las células que están con esas proteínas, y el sistema inmune, macrófagos y demás se encargan pues de absorber ese material y desecharlo. Cuando una persona tiene un buen sistema inmune y la enfermedad no progresa, entonces ustedes van a ver el comportamiento de esta curva azul que dice enfermedad moderada. Del día 0 al día 11 más o menos, ustedes pueden rápidamente evolucionar a estar otra vez sanos. Sin embargo, hay mucha gente que entra en esta curva naranja de enfermedad severa y en algunos casos enfermedad crítica y muerte. ¿Listo? Si miramos las herramientas que tenemos hoy en día para manejar el virus, y más que para manejar, para detectar el virus, aquí es donde viene el problema serio. Ustedes no van a la clínica hasta que no pasen etapa de tener algún... Y muy probablemente o seguramente antes de que ustedes experimenten síntomas, su nivel de carga viral ya es suficientemente alto como para que ustedes estén propagando el virus. ¿Listo? ¿Por qué no les hacen el PCR fuera del ambiente clínico? Porque es muy costoso. Una prueba de PCR puede oscilar a nivel internacional entre 100 y 200 dólares. ¿Listo? Y tiene el otro detalle que además es demorada de ejecutar, porque son reacciones químicas que van a buscar hacer copias de ese RNA. Y eso es lo que se llama Polymerase Chain Reaction. ¿Listo? Es una estrategia química donde yo pongo esto en una olla reactora biológica y él me empieza a hacer copias y copias del material genético hasta el punto donde yo ya lo puedo percibir o lo puedo medir. Eso se demora entre 2 y 3 horas el proceso químico como tal. Pero ustedes, si van a una clínica, ¿cuántos creen que se demoran un resultado por PCR? ¿Quién se ha hecho PCR ya? Como 3, 4 días. 2 si les va bien, 3 días, 4 días. Hay gente que se le demora semanas, dependiendo de dónde estén. Por supuesto, pues ese no es una buena herramienta para uno romper la cadena de contagio, porque mientras ustedes están esperando post síntomas, ustedes van a tener 2, 3 días que están interactuando con otra gente, si es que no se aíslan y no son juiciosos aislándose individualmente, y van a seguir contagiando. ¿Listo? ¿Cuál sería la estrategia ideal para uno parar o romper la cadena de contagio de este virus? Pues cogerlo antes de que yo tenga síntomas. En esta región acá roja, en esta zona que tengo sombreada roja, que en la parte izquierda es lo que denominamos zona de pre o asintomáticos o fase asintomática. Y hay otra condición para que esto funcione. Es que yo debo poder masificar la prueba al punto de aplicársela a todo el mundo diario y en cualquier lugar, no solo en un entorno estructurado clínico. Entonces, esa fue nuestra estrategia de entrada. Dijimos, listo, tenemos una tecnología que ya probamos en influenza, ahora hay que reconvertirla a detección del SARS-CoV-2. Es una tecnología que nos permite, en el caso de influenza, nos permitió detectar la influenza en menos de 5 minutos a partir de una muestra de fluido nasofaríngeo.
Sin embargo, en ese trabajo que fue publicado en un journal de Nature, ese trabajo pues lo hicimos con unos electrodos. Es un trabajo de electrodos de diamante dopados con boro para metalizarlos. Esos electrodos en el laboratorio nos cuesta hacerlos más o menos unos 250, $300 cada electrodo. Y pues claramente eso no es masificable. ¿Listo? Entonces parte del proyecto era cómo logramos bajar esto a algo que sea desechable y masificable. El umbral para que suceda internacionalmente está en un costo que no puede superar los $5. Unos 20.000 pesos, un poquitico por debajo de 20.000 pesos. De tal manera que ustedes o una empresa, por ejemplo, pueda hacer el lujo de aplicar esa prueba cada día. Y si yo encuentro entonces a alguien contagiado en menos de 10 minutos, porque en este caso ya lo estamos logrando en menos de 10 minutos, entonces yo le digo, no, señor, usted o señorita, usted se me va para su casa, se aísla individualmente y evitamos que siga contagiando gente o que empiece a contagiar gente. Las pruebas de anticuerpo, que son las que ven ustedes por acá en el día 13, tampoco nos sirven para romper la cadena de contagio, porque yo no tengo anticuerpos sino hasta el día 13 después de síntomas. Entonces, nuestra única herramienta realmente es tener una prueba rápida, selectiva al SARS-CoV-2, que permita la detección de asintomáticos o presintomáticos y que no cueste mucho, que no cueste más de $5 para ponerle pues un número. ¿Listo? Y esta es la solución que ya tenemos implementada, que estamos en proceso de hacer escalamiento de ella para hacer masificación a través de una transferencia tecnológica a industria. Y cómo lo resuelve Sensars. La tecnología le llamamos Sensars. Inicialmente la llamamos Sensum SARS-CoV-2, pero era muy largo. Y pues lo obvio es que estamos sensando el SARS, entonces le dejamos Sensars. ¿Listo? Esto consiste de 4 pasos. Toma de muestra, que la puedo tomar de cualquier fluido, desde nasofaringe hasta fluido anal, intestinal, tracto pulmonar, etcétera, etcétera. En cualquier parte, este virus tiene una capacidad, una patogenicidad tan alta que él encontró un receptor de membrana celular que es prolijo en todos los cuerpos humanos. Es un receptor que se encarga de controlar o de regular la presión sanguínea. Simplemente se llama ACE2, es un adenoreceptor y ese receptor, pues el virus se especializó en entrar por ahí a la célula. Entonces él se adhiere a ese receptor, que es una proteína de membrana celular, y por ahí media el ingreso a la célula para infectar un organismo. Entonces yo tomo la muestra, esto se demora medio minuto con un hisopo normal, la llevo a una solución buffer, que es una solución que tiene unos reactivos. ¿Para qué? Unos reactivos que nos ayudan a descomponer el virus. Básicamente rompe la pared celular, es un surfactante y vomita pues todo su contenido, no solo de proteínas estructurales, sino también de RNA y demás. Entonces yo quedo con un caldo de virus aquí. ¿Listo? Yo luego cojo esa muestra de paciente, después de incubarla o dejarla ahí reposar un minuto, y cojo 0.5 microlitros de esa muestra y los deposito sobre un electrodo, o realmente 3 electrodos que están viendo aquí en una estructura planar. Es un electrodo que imprimimos en un acetato usando un material nanoestructurado de puro carbono. Entonces, estos electrodos negros que ven ustedes aquí y este circular que ven en el centro, es lo que llamamos el electrodo de trabajo. El de afuera es el electrodo que llamamos contraelectrodo, y aquí hay uno que no se ve casi, que es el electrodo de referencia, que es un electrodo de plata, cloruro de plata. ¿Listo? Ese electrodo o ese conjunto de electrodos los conectamos a un instrumento que diseñamos. Hola, Sí. es que no, si es mi pantalla o yo me quedé en una diapositiva que dice cómo lo resuelve Sensars 2. Sensars. Correcto, estás en esta. ¿Sí? En ese, ahora sí me. Si es que estabas hablando de electrodos y cosas así, yo dije, ¿pero dónde? Claro, es Yo que pensé que el estaba electrodo es este que ven ustedes aquí. Espérense, yo me conecto tal con... vez
Tal vez que no vea el mouse. Y denme un segundo, yo me conecto con el ¿qué? Con el lápiz a ver cómo les rayo para mostrarles dónde estoy. Diego, ¿me puedes dar ingreso? Por el otro lado, gracias. Listo. Entonces, este es... y ahora esto... verdad que esto no me deja rayar. Yo no sé por qué Meetings no me deja rayar con el lápiz. Bueno, ni modo. El electrodo es esto. Ustedes ven acá abajo en la derecha algo sombreado como en amarillito, ¿cierto? Lo que yo llamo electrodo es este pedazo que está aquí al lado izquierdo, sobre el cual deposito yo la gota, y después llevo ese conjunto de electrodos y los conecto a un instrumento que es el que vemos aquí a la derecha. ¿Listo? Listo. Está hablando de lo que está en el paso 3 de incubar una muestra del paciente sobre el electrodo desechable. Exacto. Deposito la gota en el electrodo que ustedes están viendo, la flechita ahí, esa gota cae en ese electrodo circular, lo dejo incubar ahí 5 minutos y luego con este instrumento leo lo que llamamos la impedancia del electrodo de trabajo. La impedancia no es otra cosa que cómo varía la resistencia de ese electrodo en función de la frecuencia de una señal de excitación en voltaje AC, que simplemente varío en un rango de frecuencias específico, y me permite ver cómo cambia esa impedancia en función de la concentración del virus que se ancla sobre ese electrodo. Ahora, yo estoy detectando unas proteínas específicas del virus, que es lo que llamamos el antígeno, o parte de ese antígeno, incluyendo la proteína espiga. ¿Qué me da este dispositivo? Me da no solo el diagnóstico de tiene o no tiene virus, sino que además me permite hacerle seguimiento a la carga viral del paciente día a día. Entonces, ustedes ven unas curvas verdes aquí en este gráfico. Si la curva verde, que esto es lo que llamamos un diagrama de Nyquist, que relaciona la impedancia real con la impedancia imaginaria del electrodo, si esa curva verde va cambiando de amplitud, se va haciendo más grande, es porque la carga viral está creciendo. ¿Listo? Tengo una pregunta. Claro, dale. ¿Cómo lograron determinar como la impedancia del virus? Es decir, ¿existen otros virus que tengan diferente impedancia y se pueda aplicar esta técnica? Sí, dame, la impedancia no es la del virus, es la de el electrodo de trabajo, que es ese circulito negro que ven ahí, con moléculas del virus absorbidas sobre su superficie. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo logro yo selectividad al SARS-CoV-2? Y es, nosotros estamos anclando material biológico, anticuerpos selectivos a esas proteínas estructurales de este virus. Entonces, producimos unos anticuerpos, tal y como los que producen ustedes cuando les da el virus, y en vez de usarlos como una respuesta inmune, yo lo que hago es anclar esos anticuerpos aquí en el electrodo para que esos sean mis detectores. Entonces, ahora van a ver más adelante que si la persona tiene otro virus, por ejemplo, un Epstein-Barr o puede tener una influenza o puede tener un rinovirus, que es el virus de la gripa, pues esas proteínas estructurales de esos virus no se deben adherir o no se deben anclar al electrodo. Y lo que está pasando aquí es que yo estoy midiendo la corriente que fluye a través de ese electrodo cuando yo excito con una señal AC el electrodo. ¿Por qué la corriente? Porque en función de cuántas proteínas tenga yo absorbidas que son del SARS-CoV-2, pues va a haber mayor o menor corriente. Entre más proteínas tapen los puntos claves de los anticuerpos, menos corriente hay en el electrodo. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan de la ley de Ohm? Sí, señor. ¿Qué era qué? ¿O qué es qué? ¿Voltaje es igual a qué? Resistencia sobre
Corriente por Voltaje es igual. Intensidad. Ahí, eso es del voltaje es colegio. igual a corriente por resistencia. ¿Cómo? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si la resistencia de mi electrodo cambia, supongan que se sube, ¿qué pasa con la corriente? Yo despejo corriente de la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces tengo voltaje sobre resistencia es igual a la corriente. Si la resistencia se sube, quiere decir que la corriente se baja. ¿Sí? Sí, es correcto. O ustedes pueden encontrar resistencia directamente. Digamos, si tengo un voltaje fijo, porque yo le aplico un voltaje fijo, si la corriente aumenta, es porque la resistencia, ¿qué le pasa a la resistencia? Disminuye. Disminuye. ¿Listo? Entonces yo lo único que estoy haciendo aquí es graficando impedancia, que no es otra cosa que resistencia en frecuencia. Entonces para cada frecuencia diferente yo calculo la resistencia y eso es lo que estoy graficando en este diagrama. Y tengo una resistencia imaginaria, porque eso depende de la frecuencia, y una impedancia real. Entonces yo grafico la una contra la otra y eso me da este tipo de curva. ¿Listo? Y el diagnóstico lo puedo hacer más o menos en 5 minutos. ¿Cómo? ¿Y cuánto ha sido la concentración mínima que han logrado detectar? Muy buena pregunta. Estamos detectando un femtogramo por mililitro. Eso Eso es 10 a la equivale. menos 15, ¿cierto? Eso es 10 a la menos 15, correcto. Eso equivale a más o menos 77 billones de este virus. ¿Cómo lo calculé? Pues yo tengo el peso atómico de toda la estructura de la proteína espiga, de la proteína nuclear, y en función pues de ese gramaje, yo puedo calcular cuántas proteínas espigas son las que estoy detectando y asociarlas con el número entonces de viriones a que correspondan ese número de proteínas espiga. Entonces, más o menos, como les dije, hay unas 100 proteínas espiga por cada virión y estamos detectando 77 viriones o ese gramaje por mililitro. Si yo lo comparo con con PCR, que es la técnica, el gold standard clínico en este momento, ¿cuánto creen que es el límite de detección de la PCR? No sé, pero con el tiempo yo cogería esta. ¿Con el tiempo qué? Pues por el tiempo, porque esta se demora 5 minutos y la otra, yo me acuerdo que un tío se la hizo y se le demoró 2 semanas. Pues Sí. 5 minutos versus a 2 semanas, pues. No, pero el límite de detección no es el tiempo de detección o el tiempo de diagnóstico. El límite de detección es cuál es la mínima concentración de virus que yo puedo detectar. Entonces, acuérdense que la técnica de PCR, les dije, es una técnica que amplifica, multiplica el número de moléculas del genoma de ese virus, el material genético. Y para que en PCR sea detectable, se establece que hay un cierto número de ciclos de multiplicación mínimo para poder lograr el límite de detección en PCR, que es el estándar. Y ese límite de detección está más o menos en 40 ciclos de amplificación. Después de 40 ciclos de amplificación, la PCR tiene un límite de detección de 100 billones. Entonces, quiere decir que nosotros, sin multiplicar, sin amplificar el material genético ni el material antigénico, ya estamos por debajo del límite de detección de la PCR. ¿Eso qué quiere decir? En plata blanca. Menos tiempo. Pues No, porque tú para multiplicarlo tienes que darle tiempo, ¿no? Tienes que esperar que se no, multiplique. el tiempo ya sabemos que puedes comparar peras con manzanas. Nosotros diagnosticamos en 10 minutos, PCR se demora 2-3 horas y si usted es dueño del laboratorio, pues tiene el resultado y si no es dueño, se demora 2-3 días, si le va bien. Entonces, el tiempo ahí no tiene que ver es qué tan sensible es nuestro No, pues, diagnóstico. pues el Y tuyo, tú nosotros, detectas 10 a la menos 15 y el otro está como 10 a la, no sé, a la 10, no, a la, ¿a cuánto está la otra?
No, son en viriones, que es el número de moléculas de virus, pues nosotros estamos en 77 y ellos están en 100. Entonces, si se baja por debajo de 100, ya no detecta. Entonces, nosotros todavía tenemos un 25% de mayor sensibilidad que lo que tiene la PCR. Entonces, por eso, ahora van a ver qué implicaciones tiene eso, porque eso hicimos un estudio clínico, ahora les muestro los resultados. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos, ¿cierto? Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. Tú al principio hablaste de que ustedes usaron un proyecto que detectaba la influenza y están trabajando sobre ese proyecto. ¿Qué tan complejo es reestructurar ese proyecto para que trabaje con el COVID? No, pues tuvimos que hacer, eso es un esfuerzo pues grande, porque pues si usamos la misma arquitectura, esta fue la publicación en Scientific Reports. ¿Están viendo mi pantalla? No se ha movido el anterior. Solo ve la parte del CENRAR. Me toca parar y compartir la pantalla completa. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahí sí. Este fue el trabajo que publicamos en el 2017. Somos dos autores de contacto, Bogdanovich y yo. Y este sensor era para detectar influenza tipo A, H1N1. Y en este caso lo estábamos haciendo con unos electrodos de diamante, que era lo que les había mencionado, que dopamos con boro, luego anclamos unos ligandos, a esos ligandos le anclamos anticuerpos y luego protegemos los sitios activos que quedan por ahí dispersos con algo que se llama suero bovino o albúmina de suero bovino. Este es el electrodo modificado y aquí ya está listo para recibir una... Y lo que se dan en estas moléculas la molécula naranja es el anticuerpo, lo que se ancla es la proteína que es selectiva a ese anticuerpo. ¿Listo? Y yo simplemente mido la impedancia entonces del electrodo, cómo cambia en función del número de proteínas estructurales que yo tengo ahí ligadas. Entonces, el concepto es exactamente el mismo. ¿Cuál creen que es el cambio? Pues el electrodo. ¿Cómo? Y la estructura, cómo miden el virus. El electrodo. Hay varias diferencias, ahora las van a ver. Una es que no estamos ya usando electrodos de diamante. Los usamos al principio, pero eran muy costosos, no es masificable. Otra es que nosotros no podemos anclar anticuerpos pues, de influenza. Nos toca anclar anticuerpos del virus específico que queremos. ¿Listo? Y esto en este caso pues lo probamos electroquímicamente. Ahora les explico cómo medimos estas vainas. Pero me voy a devolver entonces al... Este artículo está publicado en 2017. Ustedes lo encuentran disponible. Para el que le interese leerlo, bienvenidos. Déjenme, yo sigo entonces con lo que nos atiende hoy, que es este. Entonces, tengo una pregunta. Dale. O sea, ahí juega algún papel, algo relacionado con ciencias de la computación ahí, es decir, es algo más que todo químico electrónico, y si juega, ¿cuál es ese papel? Buena pregunta. Si tenés un poquito de paciencia, voy a llegar allá. ¿Listo? Dale, profesor. Y les anticipo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esta curva que ven ustedes acá al lado derecho superior, pues es una curva de impedanciometría. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de un plot de Nyquist? ¿Un qué? Una gráfica de Nyquist. No, ni idea. Listo, ustedes no han oído. Entonces, ¿cómo hacen para entender esta curva y sacar un diagnóstico? Preguntándole a un experto. Exacto. Entonces, parte de lo que queremos lograr con este instrumento es que no haya que preguntarle a un experto, sino que el sistema de una vez y la aplicación interna deduzca cuál es la concentración viral que sale de esta curva de impedanciometría. Y le pueda decir a un paciente, usted es positivo o negativo y tiene una carga viral de tanto. ¿Listo? Eso ahora les muestro el macroalgoritmo de cómo estamos haciendo eso, y ahí es donde interviene pues toda la parte de computación.
en el tema de diagnóstico automático, en manejar toda la información que correlaciona el electrodo con el paciente con el seguimiento, lo que llamamos de contactos, o en inglés se llama contact tracing. Es que este dispositivo es un dispositivo IoT que tiene que estar permanentemente conectado a la internet para decirle a uno dónde puede haber una persona positiva y cómo se le hace seguimiento a esa persona positiva en función de su evolución de carga viral. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo dónde hay la capacidad para un ingeniero de sistemas o para ingeniería de sistemas y computación? Claro, o sea, principalmente interpretar. Que las incluyan. Interpretar estas curvas es un esfuerzo computacional fuerte. Sobre todo hacerlo rápido, ¿no? Una pregunta al respecto. Pues no sé, especularía cómo se está haciendo esa interpretación de esas gráficas, pero pues, básicamente esa es mi pregunta, digamos, ¿cómo hacen que el programa llegue a deducir el diagnóstico? Supongo que es mediante algún algoritmo de aprendizaje, pero no estaría seguro. Sí, ahora te muestro, déjame yo abro otro archivo que tengo por acá. Esta fue una propuesta que le hicimos a Google, que estaba financiando esto, o iba a financiar un pedazo. Finalmente no lo hizo porque lo financió todo el gobierno. ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, si quieren, ahorita llego a esto. Por ahora déjenme, les acabo de contar un poco más sobre el estudio clínico y los resultados que obtuvimos. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí. Y esto todavía corresponde a las pruebas que tenemos que hacer en el laboratorio antes de poder hacer. Entonces, que esta figura que están viendo ustedes aquí en la parte inferior izquierda es un electrodo impreso. Entonces, ustedes ven los 3 electrodos. El grisecito es un electrodo de plata, cloruro de plata. El circular redondo es de puro carbono y el circular o el semicircular también negro es de puro carbono. Yo lo que estoy haciendo es midiendo voltajes entre el de referencia y el central, el circular, que es el que yo modifico biológicamente. Entonces, miren, en la Javeriana hemos ido montando un recurso que es bien interesante, y aquí hay otra aplicación muy interesante para ingenieros de sistemas que realmente les guste la ciencia básica o la ciencia natural. Y vean, les explico. Aquí tenemos lo que llamamos unas imágenes de microscopía atómica. Esto es un microscopio de fuerza atómica que hemos instalado. Esto viene a través del recurso Ómicas o a través del programa Ómicas. Y este microscopio es capaz de palpar superficies y reconstruirlas computacionalmente en 3 dimensiones en una escala nanométrica, o sea, 10 a la menos 9, una milmillonésima de metro. ¿Listo? ¿Por qué es importante verlo a esa escala? Porque este electrodo, la estructura de la superficie de este electrodo tiene patrones en nanoescala. Sus features, sus características de dimensión están en nanómetros. ¿Listo? Entonces, esta figura o esta imagen A que ven ustedes aquí en el centro más o menos de la diapositiva, está sin modificar. Este es el electrodo crudo. Ustedes ven que esto es como una zona montañosa, pues una vaina completamente rugosa, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos que, como les dije, que modificar esa superficie para hacerla selectiva al virus. Entonces nos toca anclar unos biológicos ahí. Entonces empezamos con una capa de ligandos. Esto es lo que se llama ácido aminobenzoico. Ese ácido aminobenzoico se ancla al carbono de la superficie y nosotros podemos detectarla con el microscopio midiendo el desfase en la respuesta mecánica. Esto es un palpador, hagan de cuenta un palpador mecánico que está recorriendo la superficie. ¿Listo? Y ese palpador es un palpador resonante, que yo lo pongo a vibrar en una frecuencia específica y esa frecuencia puede cambiar dependiendo del material que le esté tocando. Si el material es duro,
me da una respuesta. Si el material es blando, me da otra respuesta en cambio de frecuencia de vibración, ese cantilever o ese palpador. Y yo puedo seguir midiendo en cada una de mis etapas de modificación hasta llegar a anticuerpos. Entonces ustedes ven acá al lado derecho que hay un poco de manchas amarillas sobre la superficie de carbón y aquí hay una amplificación en la parte inferior derecha que ya corresponde a un anticuerpo acostado sobre la superficie del electrodo. ¿Y ese sería el virus en la superficie del electrodo? Ojo, este es el anticuerpo que recibe la proteína estructural del virus. Aquí no tenemos la proteína estructural del virus porque en ese momento que hicimos estas imágenes todavía no teníamos virus, todavía no teníamos pues muestras. ¿Listo? Pero perfectamente podemos captar la proteína amarrada al anticuerpo con este tipo de tecnologías. Ahora, este microscopio de fuerza atómica tiene una limitación y es que pues es difícil llegar a la escala nanométrica en solvente. Es decir, recuerden que estamos hablando de unas muestras líquidas. ¿Listo? Entonces, compramos un microscopio nuevo. Bueno, ambos son nuevos. El AFM costó 1.500 millones de pesos. El SEM, que es un microscopio de barrido electrónico, que ven ustedes la imagen aquí abajo, este costó 1.600 millones de pesos. Y este tiene una particularidad. Este emite un rayo de un haz de electrones y lo que medimos es el rebote de esos electrones sobre la superficie del material y reconstruimos entonces esa superficie a partir del rebote de esos electrones. ¿Listo? La ventaja del microscopio de barrido electrónico es que no hay palpado directo, no estoy tocando la muestra. Son electrones que son partículas de bajo peso atómico o de bajo peso en general que no van o no deben dañar la superficie de mis orgánicos a menos que yo ponga un haz de electrones de alto voltaje, que lo puedo poner, ¿no? Entonces, la ventaja de este microscopio es que además viene con lo que llamamos una etapa de criofijación, que me coge la muestra líquida y hace congelación rápida de la muestra líquida. Esa congelación rápida impide que el agua que está ahí o el líquido que está ahí se cristalice en hielo, sino que se forma una fase amorfa de agua. Sería como hielo suave. Que no va a dañar por cristalización si yo rasgaría mis orgánicos, los dañaría si se forma hielo cristalino ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hielo cambia de volumen, se expande, ¿listo? Y en esa expansión pues yo estaría reventando mis orgánicos y dañando la estructura de los orgánicos. Estas cosas. Entonces sería congelarlo lo más rápido posible para que la estructura general no cambie y la parte orgánica siga intacta. Exactamente. Entonces yo hago flash freezing y eso me da a mí una capacidad de medir la estructura que es sin dañarla. Aquí hay otro espacio que venimos trabajando con ingenieros de sistemas y de computación científica en la Universidad de Antioquia. Y esta es una colaboración que es, bien, ustedes tienen esta imagen derecha inferior que ven ustedes acá amarilla sobre el verde. ¿Cómo hacen ustedes para coger la estructura molecular del anticuerpo, por ejemplo, y relacionarla directamente con esta imagen que están viendo aquí? ¿Por qué es importante? Porque yo podría hacer diagnóstico de cuántas proteínas antigénicas están ancladas si yo entiendo cuál es la conformación que puede asumir esa proteína cuando se liga al anticuerpo. ¿Me explico? Pues, pero bueno, no pilló. Creo que ya me perdí porque no entiendo bien de qué sirve tener esa proteína en el electrodo. Si es, no la. Según, o sea, en caso, suponiendo que fuera la proteína del virus, ¿de qué serviría poder mapearla, ubicarla en este mapa? Mira las opciones. Miren, yo puedo tener un electrodo y de hecho estamos nosotros anclando diferentes tipos de anticuerpos a ese mismo virus. ¿Listo? Eso quiere decir que cada anticuerpo tiene una estructura propia y cada proteína que se liga o se ancla a ese anticuerpo tiene una estructura propia.
poder visualizarlo físicamente a través de una microscopía atómica es fundamental, porque entonces yo ya con toda certeza les puedo decir, este electrodo está amarrando tantas proteínas espiga, tantas proteínas del núcleo cápside, y puedo calcular el límite de detección real sin adivinarlo o sin asociarlo con la electroquímica, sino que puedo a ciencia cierta decirles, miren, el electrodo está anclando el virus del coronavirus tal y como yo lo predigo. ¿Listo? De allí la importancia de este tipo de microscopía. Pero interpretar estas imágenes hay que hacerlo con un computador y con computación científica para yo ver qué posibilidades hay de cambio de conformación para que un anticuerpo me tome esta forma que ven ustedes ahí. Porque esta forma puede ser perfectamente que hay dos anticuerpos, uno solapado sobre el otro. Y nos toca tener algoritmos de búsqueda aleatoria para poder llegar a decodificar qué hay ahí. ¿Listo? Entonces, esto no es solo para el caso de un electrodo que esté diagnosticando algo, no, es para cualquier biológico que yo quiera identificar, que tiene una estructura molecular específica y que yo por microscopía la percibo de esta forma que están viendo ustedes aquí, poder asociar esa estructura molecular con lo que yo estoy viendo aquí, casi que solapar la imagen que yo predigo, que yo puedo hacer predicción, digamos, con dinámica molecular y mecánica molecular, solaparla sobre esta imagen de microscopía es importantísimo. Porque así yo puedo confirmar a ciencia cierta que lo que tengo ahí sobre el electrodo es lo que digo que está anclando. ¿Y eso anclado sería el virus? Claro, me interesa saber que está anclando el virus y no otra molécula. Entonces sería para, todo esto sería para extraer el virus de la solución líquida en la que se encuentra y ahí poder, y a partir de ahí trabajar con eso. No, es para poder saber a ciencia cierta que el virus que yo tengo es, yo ahora, este sensor es electroquímico, yo no estoy viendo el virus por ninguna parte. Entonces, confirmar la presencia del virus es bien interesante porque además me permite a mí indirectamente calcular cuál es el límite de detección del electrodo, etcétera, etcétera. Y confirmar cosas de diferentes formas siempre es importante en ciencia. ¿Listo? ¿Sería como alguna clase de trampa para ratas? ¿Te algún caso? ¿Cómo así? O sea, pues ese tipo de trampas lo único que hace es dejárselo en el suelo con un pegante y pues el animal pasa por encima y se queda ahí. Yo las conozco, las trampas. Lo que pasa es que la trampa para rata no es selectiva a la rata, ¿no? Y ahí también me cogen. Esto es selectivo a el SARS-CoV-2. ¿Listo? ¿Qué? No escuché, profe. Esto es selectivo al coronavirus 2. Y entonces miren cómo demostramos que es selectivo al coronavirus 2. Aquí estoy mostrando 3 gráficas de impedancia. ¿Listo? En la gráfica izquierda, nuestra impedancia de referencia es la curva azul. Cuando yo pongo la muestra del paciente, miren que es la curva verde, la amplitud de esa curva verde se amplía. Es decir, hay concentración de proteína espiga en ese electrodo, de proteína espiga de SARS-CoV-2, que se ancló sobre los anticuerpos. Y yo puedo calcular. Es lo que uso para identificar si hay el virus en la muestra. Correcto. ¿Listo? Electroquímicamente hablando, esto es lo que yo uso. Ahora, si yo pongo... Pero si la línea verde serían las proteínas las cuales identifican el virus, las otras serían para identificar otros elementos en la sustancia que estoy evaluando. A ver, a vos te interesa que el sensor sea selectivo al SARS-CoV-2. Él no te puede dar lo que nosotros llamamos falsos positivos. Si yo tengo otro virus, como por ejemplo la gripa, que es el rinovirus, o tengo influenza, o tengo Epstein-Barr, más me vale que ese electrodo no ancle nada de esos viruses, porque entonces me estaría dando falsos positivos, ¿cierto?
Entonces, ¿qué serían las otras? O sea, si la línea verde representa lo que se ha quedado en el electrodo, ¿qué serían las otras líneas? Claro, entonces mira, la línea azul es mi referencia y si miran Epstein-Barr influenza no cambia la respuesta del electrodo con respecto a esa referencia. ¿Eso qué sería quiere decir? la respuesta en la de la barra de la influencia tenemos el estado el estado que, o sea, un estado muy parecido al que se usó de referencia. Es igualito, prácticamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo SARS-CoV-2. Pero sin influencia. Sí puedo tener influenza, claro. Pero yo no estoy en este momento detectando influenza, estoy detectando SARS-CoV-2. Creo que una pregunta. Sí. Pues yo vi que, o sea, que era como un aparatico y ese electrodo se puede usar en varias pruebas o es únicamente para una sola prueba, obviamente. Ese lo hicimos desechable. El nuevo es desechable porque cuesta menos de $5 y lo podemos botar. ¿Listo? Vale. Lo botamos con el fluido de paciente. Bueno, entonces miren las pruebas que hicimos clínicas. Y me voy a concentrar en la tabla que tenemos al lado derecho. ¿Listo? Hay una prueba que viene de la Fundación Valle de Lili, que son múltiples pacientes medidos con hisopo y con aspirado nasofaringio. Miren, todos cuando ven verde en la casilla es porque hay coincidencia entre el PCR y el sensor nuestro. ¿Listo? Cuando no hay coincidencia, le pongo una M de mismatch y hay coincidencia, bien sea porque la PCR es falso negativo, ¿listo? Es decir, no alcanzó a detectar el virus y el sensor nuestro lo detecta. Entonces, aquí ustedes están viendo varios falsos negativos de la PCR. ¿Por qué se dan estos falsos negativos? ¿Qué hubo? Yo tenía dos preguntitas. Dime. Esa mejora del 25%, ¿a cuántos días más o menos equivale? No es en días, es en concentración del virus. Sí, pero supongamos que el virus, mientras se entra y se empieza a replicar, pues se demora, ¿cierto? Perdóname que Y de cierta manera la concentración. Dale, repetime. El virus cuando entra a mi cuerpo, ¿cierto? El masito se demora en replicarse, ¿sí o qué? Sí. Entonces, ¿desde qué día es capaz la prueba de detectar el virus? Este sensor nuestro estimamos que puede detectar el virus el día siguiente de infección. Vean, pues. ¿Y de pronto tenés una fotico de la matriz de confusión del modelo o no? ¿De la matriz de confusión de qué? Del Sería entre modelo de selección. la prueba de ustedes y la del PCR, ¿no? Estas son pruebas de contraste con PCR, solo que no lo pongo en forma matricial. Ok. Entonces aquí ven la columna de PCR, que es la tercera, 1, 2, 3, 4, la cuarta columna. Y la quinta columna es la prueba con el sensor. ¿Listo? Y si miran el porcentaje de selectividad, estamos llegando al 96%, considerando que a la postre estos negativos de PCR sí resultaron ser positivos y los detectamos nosotros y el sensor, y la PCR no. Profe, disculpe. Sí, En la tabla en el que da un positivo y aparece que es un mismatch, ¿ahí por qué se dio? ahí nos salió, ahí hay unos problemas importantes en el manejo de muestras, ¿listo? Las muestras de saliva o las muestras de aspirado o hisopado nasofaringio son muy susceptibles a contaminación. Entonces, muy probablemente en este caso hay contaminación o un fallo del electrodo. Sería cuando la PCR detectó virus, pero la prueba de ustedes no. Exactamente. Profe, una pregunta. No Entonces, sé, más o menos espérate, dame un segundo, te respondo de otra forma para aclarar esto. Estas pruebas de PCR en su mayoría se hicieron con muestra de aspirado. ¿Ustedes se han hecho alguna PCR antes? Entonces les meten No, profe.
un tubito por la nariz, ponen líquido salino y extraen líquido salino de garganta o de nasofaringe. ¿Listo? Nosotros nos dimos cuenta desde el año pasado que esa muestra de aspirado era muy mala en contenido de proteína. ¿Listo? Y porque pasamos... no diera suficientes proteínas del virus para detectarlo. Exactamente. Entonces a veces da una muestra que es diferente a la de un hisopado. La mejor muestra es la de hisopado. La de Popito, pues. Pero entonces si el PCR puede fallar y la prueba que están realizando está en fase de desarrollo, ¿cómo se averigua, cómo se obtiene un resultado, cómo tienen resultados fiables? Listo. Entonces, es muy buena pregunta porque ¿qué hicimos nosotros para confirmar que estos casos que nos dieron mismatch eran falsos negativos o error de muestra? Pues esperamos que el paciente evolucionara 14 días y les hacemos una prueba de anticuerpo. ¿Listo? Estos que resultaron negativos por PCR dieron positivos por anticuerpo después de 14 días. ¿Y la de anticuerpos sí es un 100% de fiabilidad? La de anticuerpo es fiable porque ya hay una carga de anticuerpo supremamente alta normalmente cuando ya tienes defensas. Entonces... ¿Y no puede ser el caso en el que sean anticuerpos por otro virus? ¿Por algún caso? No. Los anticuerpos son específicos al patógeno. Ah, ok. ¿Listo? Una pregunta. Sí. No sé si tú sabes más o menos en cuánto tiempo este proyecto estará disponible al público. Entonces, en eso estamos ahora. Estamos llevando el instrumento, estamos en proceso de licenciar la tecnología. Licenciar la tecnología, ¿qué es? Nosotros la llevamos hasta un nivel de maduración específico, la patentamos y de ahí la coge una empresa que tenga la capacidad de producir y distribuir. Entonces, en eso ya hemos hablado con empresas nacionales y estamos hablando con empresas extranjeras. Nosotros como universidad no tenemos el músculo para distribuir pruebas de diagnóstico y el gobierno tampoco, como se han dado cuenta. ¿Listo? Entonces hay que contar con la industria privada para que pueda llevar esto pues a un nivel de masificación que sea suficientemente grande como para interrumpir o romper la cadena de contagio del virus. Profe, una pregunta. Sí. En un futuro, si se llega a presentar otra emergencia sanitaria, digamos, este dispositivo tendría que volver a diseñarse o hay alguna manera de que se pueda generalizar para... Buenísima pregunta. El instrumento como tal, intacto, no se le cambia nada. ¿Listo? Lo que cambia es cómo modificamos el electrodito, ¿Están viendo mi cursor? Profe, y también habría que cambiar el algoritmo que analice las gráficas, ¿sería el mismo? Nos toca cambiar, reentrenar el algoritmo, sí. ¿Listo? Bien. Vale, Bueno, profe, gracias. Con gusto. Estas son las comparaciones frente a la PCR, que pues ya más o menos las dije. Nosotros no requerimos extraer... Sí, contame. Yo tengo una pregunta y es que si saben si ustedes son como que los únicos que han hecho esto o ha habido otras personas aproximándose a hacer Hay algo una así. competencia internacional ya. Nosotros pasamos solicitud de patente en diciembre y ya veremos. Pero pues fuimos de los primeros, definitivamente. Listo. ¿Listo? Lo que pasa es que no tenemos, como les digo, competir aquí con el músculo de una farmacéutica grande en Estados Unidos, por ejemplo, como puede ser Abbott, como pueden ser otras empresas que hacen dispositivos médicos de manera masiva, es difícil. Y Abbott, de hecho, sacó una prueba rápida de antígeno hace unos meses, pero cuesta $30 cada prueba y el instrumento no lo venden al por menor. Entonces, es un instrumento que se tiene que recetar por fórmula médica. Entonces, cuando ya tienes una prueba que ya está por debajo de $5,
compite muchísimo mejor que lo que ellos están vendiendo. Y estos son parte de las ventajas competitivas que estamos tratando de sacar. Por supuesto, entre más tiempo nos demoremos, pues más difícil, ¿no? Porque van a salir competencias. Profe, Sí. perdón, en estos casos donde hay en juego la vida de las personas, como que, o sea, como para hacer pruebas, digamos, de tipo de enfermedad, como que debería de priorizarse. O sea, como que puedo dejar de lado el precio si con eso puedo, digamos, obtener una mayor efectividad, porque, digamos, sería muy caro producir cosas más efectivas. Sí, pues ese es el problema de la PCR. La PCR tiene varios problemas. Una, que se demora mucho el diagnóstico, y otra, que es muy costosa. Entonces yo te pregunto, ¿vos o tu grupo familiar tienen cómo aplicar una prueba de $100 diarios a cada uno en la casa? No. Listo, entonces te dice que esa no es la tecnología. Porque nosotros tenemos que llegar con una tecnología que sea aplicable a todo el mundo diario, si queremos realmente lograr parar la tasa de contagio de este virus. Entonces lo ideal sería priorizar el costo y la efectividad frente a ¿cómo dice? No. A la rapidez. Miren que aquí ustedes no están comprometiendo efectividad ni selectividad ni nada. De hecho, estamos mejor en selectividad y mejor en tiempo. Entonces, esta es una tecnología que es superior a la PCR, que es el gold standard, para lo que lo necesitamos. ¿Listo? Lo necesitamos que nos dé un diagnóstico rápido, preciso, de ultra sensible y muy barato. Esos son los criterios esenciales que estamos cumpliendo nosotros, que no cumple la PCR, que es el estándar y que solo lo usan por lo general en las clínicas. Ahora, nuestro nivel de maduración tecnológica no es a la par que la PCR. La PCR lleva años siendo usada y es instrumental para el ambiente clínico. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues pasar de ese TR7, ese es lo que llamamos Technology Readiness Level. Nos toca pasar de este nivel de maduración tecnológica a un nivel TRL9. Y para eso se necesita inversión. Se necesita masificar, se necesita garantizar que esta prueba llegue y se haga por millones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta que pues las mutaciones se deben por el cambio del material genético y eso, ¿cómo afectaría una mutación el resultado de la prueba? ¿O la prueba podría detectar el virus con cualquier mutación que haya desarrollado? Muy buena pregunta. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros cuando estábamos arrancando? Y esta es otra labor para los computacionales o los que están en ingeniería de sistemas y les gusta la computación. En mayo del año pasado, mayo-junio, pónganle cuántos genomas del SARS-CoV-2 había disponibles ya, caracterizados en la base mundial pública. Había como una en Inglaterra y en Brasil, me quiere sonar, ¿no? No, esas son las cepas que se han ido, digamos, reconociendo como cepas diferentes, pero mutaciones del virus en esa época del año pasado, casi hace un año, había más de 5.000 y pico cepas de virus mutadas. Entonces, ¿una cepa sería distinto a una mutación? No, una cepa, para poder declarar una cepa como algo diferente, es decir, un virus diferente, tiene que haber un número de mutaciones altas. ¿Listo? O sea, la cepa es la cepa sería el mismo virus, pero mutado tantas veces que se consideraría algo distinto. Que tiene unos efectos fisiológicos o unos efectos sintomáticos diferentes. ¿Listo? Entonces, habían 5.000 y pico. ¿Qué hicimos? Cogimos esos 5.000 y pico genomas y con herramientas bioinformáticas analizamos qué región de la secuencia genética del virus tienen en común, cuáles eran conservadas y cuáles estaban mutando más. ¿Listo? ¿Por qué eso es importante? Ahí nos dimos cuenta que una de las regiones que más muta es la región
que produce la espiga, la proteína espiga. Acuérdense que el ADN es codificante y codifica proteínas. ¿Listo? Ese es nuestro código de instrucciones de ensamble para poder ensamblar proteínas. Entonces, si yo tengo una región de ese código de ensamble que está mutando, que está cambiando, pues lo que yo voy a ensamblar en términos de proteína va a cambiar. Entonces, ¿qué les dice a ustedes eso? Que la proteína espiga es un buen target o un buen objetivo para censar. No, la idea sería buscar las partes del virus que sean menos cambiantes para hallar patrones. Exactamente. Entonces nosotros lo que hicimos ahí fue empezar a mezclar los anticuerpos que anclamos para otras proteínas que no mutan tanto en el virus, y entre toda esa base de 5.000 y pico de genomas tenían regiones mucho más conservadas genéticamente. Entonces, por eso nosotros estamos detectando esos mutantes que la PCR no está cogiendo. Y eso es lo que creemos, pues, en este momento. Estamos tratando, pues, de confirmar eso. ¿Listo? Entonces, miren que ahí está la bioinformática, que también es un área de muchísimo furor para la ingeniería de sistemas y para el ingeniero, digamos, las ciencias de la computación en general. No les dé miedo meterse en estas en áreas que son complementarias, porque así como yo trabajo en esto, muchos de los que están en estos equipos vienen de disciplinas completamente diferentes a las de uno. Entonces, en este equipo tenemos biólogos moleculares, tenemos químicos, tenemos electroquímicos, tenemos electrónicos, tenemos ingenieros de sistemas, todos tratando de resolver un problema común que es agnóstico a disciplina. Esto es un problema que nos toca a todos. Entonces, ustedes tienen que aprender desde su disciplina a encontrar cómo poder aportar algo que sea útil en un equipo transdisciplinar o multidisciplinar. Pero piensen siempre en cómo ustedes pueden aportar algo a este tipo de soluciones, porque finalmente eso se trata del ejercicio profesional. Si ustedes se van a encasillar en lo que el mercado les ofrece, es decir, el mercado les está diciendo: yo necesito un ingeniero de sistemas para desarrollo de bases de datos. Y ustedes dicen: bueno, chévere, porque pues eso me da un empleo. Yo les digo: no se anquilosen tan rápido, piensen más allá de lo que ofrece el medio, porque el medio no está pidiendo nada del otro mundo. Y cuando digo nada del otro mundo, es que el mundo está necesitando soluciones a gritos, en las cuales ustedes como ingenieros de sistemas pueden contribuir. ¿Listo? Profe, y desde el pregrado, mirando hacia una tesis, por ejemplo, de pregrado, ¿uno cómo podría aportar ahí? O sea, ¿qué tipo de problemáticas podría intentar solucionar que sean de este estilo multidisciplinario? Correcto. Si vamos a hablar de este caso particular, nosotros tenemos en este momento 3 estudiantes de maestría, 2 estudiantes doctorales, hay 2 estudiantes de pregrado trabajando en la parte de modelado de cómo las proteínas se asientan sobre el electrodo, hacer modelamiento molecular. ¿Listo? Y tenemos ahora, vamos a abrir varios proyectos de grados en el problema de diagnóstico automático. Entonces, si yo les muestro el componente de diagnóstico automático a partir de este diagrama, pues seguramente ustedes van a reconocer de qué estoy hablando. Estas curvas, y estoy aquí en el lado izquierdo, donde dice AIS discretization, la discretización de la impedanciometría, que son estas curvas de Nyquist, es cómo interpreto esa curva con una máquina automática. Entonces, aquí lo que diseñamos fue 2 máquinas vectoriales, o 2 máquinas, básicamente 2 máquinas vectoriales. La primera coge esta gráfica discretizada de la impedanciometría, que viene del Sensum, viene del equipo, o está en el equipo, y lo que hace es separa el componente de impedancia real del componente de impedancia imaginaria, lo pasa por una máquina de soporte vectorial, que es una técnica de aprendizaje de máquina, y
la voy a entrenar para que me reconozca los parámetros de unos circuitos equivalentes de impedanciometría. ¿Qué quiere decir esta vaina? Pues resulta que estas curvas de impedancia yo las puedo modelar con unos circuitos eléctricos. Ustedes debieron de haber visto en física qué es un circuito eléctrico y cómo pueden modelarlo con una ecuación diferencial. Pero aquí son circuitos eléctricos sencillos, con resistencias, condensadores, elementos inductivos y demás. Y en electroquímica, pues hay diferentes opciones de modelos o de circuitos equivalentes. Y todo el trabajo de esta máquina vectorial aquí es cómo asociar o clasificar los parámetros de esta impedanciometría con un circuito equivalente específico, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5, etc. Una vez lo asocia, debe poder entonces extraer los parámetros de ese circuito equivalente. ¿Listo? Una vez tengo los parámetros, que es en la parte inferior derecha, yo aplico una técnica que se llama Principal Component Analysis, que la vieron, yo no sé si ustedes vieron esto, ¿ustedes ven análisis numérico todavía o no? Sí. Álgebra lineal, también, ¿no? Sí. Bueno, ¿vieron PSA? No. No me suena ese nombre. PSA, ¿para qué me sirve? Me sirve para, si yo tengo un conjunto de datos masivo, un conjunto de datos que quiero clasificar por afinidad, ¿listo? El PSA me sirve a mí para hacer eso. Me sirve a mí para, si yo tengo un grupo de 100 números aleatorios, ¿cuáles de esos los puedo hacer? Puedo hacer clustering de ellos por alguna propiedad de semejanza. Entonces el PSA les permite a ustedes separar en clases, en grupos, ese conjunto de datos y reducir el volumen de datos. Comprime con características comunes a los datos que yo estoy pasando por esa máquina. Entonces, yo separo, encuentro con PSA cuáles son los grupos principales de parámetros y voy a entrenar otra máquina, en este caso una máquina de regresión, de soporte de regresión vectorial, que es una máquina de regresión no lineal. ¿Para qué? Para asociar esos parámetros con concentración viral. Y aquí yo ya tengo a la salida, entro con un diagrama de estos, que es una impedanciometría o un diagrama de Nyquist, y al final debo salir con una concentración viral automática, que va de 0 a 100, normalizada. ¿Listo? Eso me sonó, al menos a mí, a Machine Learning, que creo que no tenía mucho que ver. ¿No tenía que, perdón? Que bueno, así como lo ha escrito, me suena a Machine, eso de PSA me suena a Machine Learning. No. Pues PSA es una técnica que se usa para, de nuevo, clasificar datos y comprimir datos masivos. Y las máquinas vectoriales también son técnicas de machine learning, de aprendizaje máquina. Y estos son algoritmos que ustedes asumo que en algunos casos pueden estar viendo y en otros pues podrán ver. Este es nuestro algoritmo principal de diagnóstico, que lo entrenamos tal y como ven ustedes aquí para clasificar circuitos eléctricos equivalentes, para parametrizarlos y para asociar esa parametrización con unas concentraciones virales. Estas son técnicas de hecho supervisadas, ¿no? Esto es aprendizaje supervisado. ¿Listo? Entonces, en esta parte de diagnóstico automático, hay muchísimo trabajo que hacer a nivel de tesis, de pregrado, porque estas son aplicaciones que ustedes pueden desarrollar en 6 meses. Si son pilos programando y si les gusta pues la parte analítica y les gusta entender la teoría de estas cosas, por supuesto se le pueden hacer 1000 variaciones a esto para mejorarlo. Pero aquí todo el propósito es cómo reducimos algo que es técnicamente difícil, un médico no lo va a entender y una persona lega tampoco, a un número, a un escalar que les dice algo tan sencillo como tiene o no tiene carga viral, y si tiene, cuánto tiene entre 0 y 100, para saber si yo ya estoy pasando la curva de carga viral
y ya estoy mejorando o sigo en el proceso de empeorar. Profe, pero, Sí. o sea, de cara a esto, él, pues suponiendo que la persona no solo se encontraba pues, enferma de la condición, en este caso COVID-19, sino que aparte fuera otro patógeno, tipo como el que estábamos viendo H1N1, sí. ¿El propio algoritmo sería capaz de determinar las dos cosas a la vez? ¿O de momento solo están entrenados específicamente como, bueno, entrenados limitados a uno a la vez? En este momento, ese electrodo de trabajo está concentrado en SARS-CoV-2. ¿Listo? Yo tengo detectar 3 electrodos. SARS-CoV-2 y ignorar el resto, ¿no? ¿Perdón? Sería que está, al menos por la parte física, está el electrodo diseñado para que solo atrape proteína del SARS-CoV-2 e ignore el resto, ¿no? Correcto, correcto. Y eso es lo que yo quiero hacer. Ahora, si ustedes lo que quieren es detectar múltiples patógenos, ¿cómo lo harían? Habilitar el electrodo para que atrape otros patógenos. Exacto, pero entonces yo ya agrego en mi conjunto de electrodos, en un momentico, si esto me deja salir de aquí, ya cojo mi electrodo y en vez de tener un solo electrodo de trabajo, este circulito negro, yo puedo poner otro y ya tengo un sistema de 4 electrodos y ese otro lo funcionalizo, lo modifico para que sea selectivo al otro virus. Y yo lo que hago es barrer la impedancia entre los diferentes electrodos de trabajo para poder detectar múltiples virus y así entonces poder hacer tamizaje de patógenos. Sería simplemente dividir el problema en dos y que por una parte se identifique el SARS-CoV-2 y por otra parte se atrape la influenza. Correcto. Entonces, les doy un ejemplo. Ahora estamos empezando un proyecto nuevo con medicina y con la Facultad de Medicina para detectar el papiloma, el virus del papiloma humano. ¿Listo? Que es el causante de cáncer de cuello uterino y tiene una cantidad de implicaciones también. Y vamos a usar algo muy parecido a esto. Solo que vamos a anclar el RNA del virus en este caso y no un antígeno del virus. ¿Listo? Entonces, Profe, sí. es que quisiera comentarle que es que en España hay unos estudios que entrenan células especiales para detectar cáncer. Entonces, si usted considera que este dispositivo podría reemplazarse los anticuerpos por este tipo de células entrenadas y que pues funcione para detectar el cáncer. En principio yo puedo anclar al electrodo muchas cosas. Lo que pasa es que si miran la diferencia de tamaño entre una célula y el anticuerpo, pues estamos hablando de 2 órdenes de magnitud diferentes. O sea, el tamaño del anticuerpo en dimensión real es más o menos de 12 nanómetros de alto. ¿Qué tamaño tiene una célula? Eucariótica, eucariótida, de humano, digamos. ¿Más grande? ¿Qué tanto más grande? ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo, que es una célula de transporte de oxígeno, mide alrededor de 8 micrómetros. Estamos hablando de 8.000 nanómetros, comparado con un anticuerpo que mide 12 nanómetros. ¿Cuál sería la diferencia entonces en este caso? ¿Qué afecta en el electrodo y en el sensor? La sensibilidad. ¿Y son muchos más datos? Mucho menos, como 100 veces menos elementos, 100 veces menos células, ¿no? O sea, que anticuerpos. La sensibilidad de detectar moléculas pequeñas que pueden ser cancerígenas es mucho más potente la de un electrodo como el que les menciono, basándose en RNA o basándose en antígenos, ¿listo? Que basándose en una célula, pues la célula pues ocupa mucho más espacio. La puedo anclar. Si crees la respuesta directa, te digo, la puedo anclar y se puede usar. Pero vas a tener menos resolución para captar
tu patógeno o tu molécula cancerígena y demás. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Profe, a mí qué pena. Me Dale, surgió una preguntita ahora de lo que acaba de decir del nuevo proyecto que pues tiene en mente y de acuerdo pues a un comentario que había hecho anteriormente. Pues lo que pasa es que cuando usted nos comentó al principio que, digamos, al proyecto le asignaron pues 2.000 millones de pesos, pues es una cantidad muy grande de dinero, ¿cierto? Ajá. Pero entonces mi pregunta va más hacia cómo nosotros que, digamos, no somos expertos en el manejo pues de recursos ni nada de esto, sino que estamos enfocados al campo técnico y de aplicación, ¿cómo nos podemos asegurar pues de que el uso de estos recursos se haga de la manera más óptima pues para que el proyecto, digamos, tenga un buen desarrollo y digamos un alcance que hasta sea mejor del esperado? Bueno, a nosotros nos invirtieron en nosotros para resolver un problema, ¿listo? Que es un problema que cuesta órdenes de magnitud mucho más de los 2.000 millones de pesos que invirtieron o que invirtió el Estado en ellos, ¿listo? ¿Cuánto nos cuesta hacer diagnóstico por PCR en este momento? ¿Cuántas pruebas de PCR creen que se aplican al día en Colombia? Varias. ¿Cuántas es varias? Tenemos Pues una yo porción de 50 millones de pesos. ¿Cuántas pruebas de PCR creen que se hacen al día? Pues debería ser más, pues yo creo que si al día estamos identificando 10.000 casos, pues debería ser un número mayor a ese, ¿no? Porque 10.000 casos. O sea, ¿creen que 10.000 casos digamos, hacemos 10.000 pruebas al día en Colombia? no, por eso, o sea, que el número debería ser mayor a 10.000, ¿no? Mucho mayor a 10.000. Tiene que estar por ahí en 20.000 o en 30.000 porque estamos en 40 y pico mil pruebas. 100.000. No, 45 se aplica, y eso que estamos bajitos, estamos quedados, pues, ¿no? Pero en Colombia se aplican del orden de 40.000 pruebas al día. Acumulados podemos llevar varios millones o varias decenas de millones de pruebas de PCR. ¿Listo? Y supongan que yo llevo 10 millones de pruebas de PCR. ¿Listo? Cada una a $100. ¿Cuánto hemos invertido? 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Sí. 1.000 millones de dólares equivalen a ¿cuánto en pesos? 3.000 millones de dólares. No, 3.000 millones de pesos. Espérate, me equivoqué el número. Dije, 10 millones por 100, sí, son 1.000 millones de dólares. Eso hemos invertido en pruebas de PCR. Si nosotros ahora comparamos esos mismos 10 millones de pruebas y las hacemos con esta prueba antigénica, a menos de $5, estamos hablando de ¿qué? De 50 millones de dólares. No de 1.000. Entonces el ahorro para el país es gigante. No solo en ahorro financiero, estamos buscando salvar vidas. Usted con la PCR no va a salvar las vidas, porque no está interrumpiendo la cadena de contagio. Ahora, el gobierno tiene que invertir en ciencia de base y en desarrollo científico. Lo que invierte en el gobierno no es en este momento para producir las 100 o 200 pruebas que hicimos clínicas. Es para poder tener infraestructura para el día de mañana nosotros responder en tiempo real a otra coyuntura. Estos son eventos zoonóticos que se van a seguir dando. Entonces, si ustedes creen que 2.000 millones es plata para resolver un problema de esta magnitud, pues les tengo que decir que al contrario estamos muy por debajo de lo que invierte el resto del mundo en esto. Profe, pero eso le han metido más plata, ¿no? Porque ahorita dijiste que un microscopio costó 1.500 y el otro que 1.600. Es parte de esos fondos. El otro microscopio vino por Ómicas, no por Sensum. Ah, bueno. Un proyecto financiado por el Banco Mundial para otro propósito
completamente diferente, que tiene que ver con mejorar la capacidad productiva del agro. Y en eso el gobierno invirtió $7 millones. Somos 17 instituciones. ¿Listo? Bueno, Andrés, creo que nos has dado un banquete aquí con todo este conocimiento sobre el SARS, pero debo decirle que se nos acabó el tiempo, era las 5, pero estos muchachos están emocionados con tu tema. Se me fue la onda a mí ahí, pero muchas bueno. Gracias, de verdad que impresionante, impresionante. No, a ustedes y bienvenidos los que quieran participar en esto, pues ya saben que pues la intención realmente es, miren, ustedes como Yo estudiantes. tengo una última pregunta. Yo también, profe, es que no puede Bueno, hacerlo. primero Gabriela. Dale. Yo también, yo estaba esperando. Verá, es que quería preguntarte, pues, como todo eso es un proyecto como de varias personas y varias áreas, ¿cómo hicieron como, pues, quién guió todo el proyecto y cómo se coordinaron, pues? Yo el equipo y yo dirijo el equipo. Pero entonces te toca capacitarte más como para entender las otras áreas, me imagino, pues, en ese sentido. Llevo muchos años trabajando en, como decía Diego, pues tantos años que Diego fue estudiante mío, entonces... Estudiante no alcancé a ser tu estudiante, pero sí. Fui jurado de la tesis de él, entonces con todas las décadas que tengo encima, pues yo he estudiado mucho mi área de especialidad es ciencia de nanoescala. Y es entender la materia desde la estructura atómica, y como todo está hecho de átomos, pues a mí no me importa si yo trabajo en biología, en mecánica, en física, en lo que sea. Si uno entiende la materia a escala atómica y entiende el comportamiento y las propiedades, pues puede meterse en cualquier aplicación. ¿Listo? Mi base fundamental fue ingeniería eléctrica, electrónico y físico. Y mi maestría es en ciencias de la computación. Y el doctorado en ciencia molecular y, en fin, uno sigue estudiando el resto de la vida. Muy interesante, profe. Bueno. Y la mía es basándome en lo que dijo Gabriel, o sea, en el caso de uno, digamos, si quisiera trabajar, uno que realmente, tiene, de biología precisamente uno tiene los conocimientos del colegio, porque en la carrera no es que no te enseñan biología ni química, uno, ¿cómo podría llegar a trabajar Miren, muchachos, en un campus como este? Ustedes están en un campus universitario muy bueno, en una universidad muy buena que tiene programas de biología, tiene programas de casi todas las áreas fundamentales. Ustedes perfectamente pueden ir a donde su director de carrera y le dicen: profesor, yo quiero tomar biología celular y molecular. Profesor, yo quiero tomar el curso de genómica. Profesor, si les interesa el campo, ahí está su conjunto de electivas para que vayan afinando esas preferencias. ¿Listo? Entonces mi recomendación es: declaren sus áreas de interés, fórmense en las áreas complementarias que consideren pueden aportarle a solucionar problemas a esas áreas de interés, pero olvídense de su título per se, porque ustedes van a salir al mundo a resolver problemas que no son exclusivos de su título. ¿Listo? Por eso yo a veces me da coraje pensar que a uno lo encasillan en su pregrado. Entonces, como dice la ministra, Andrés, que viene de ingeniería, la ministra de ciencias, que vive aterrado, ella es bióloga. Andrés es ingeniero electrónico y está trabajando nos está dando madera en el área de biología. Digo, pero es que no es que le esté dando madera. Yo he estudiado mucho más en tiempo la biología y desde el área molecular, desde biología molecular, de lo que ustedes estudiarían en un pregrado. Y eso es pasión, no es otra cosa. Yo la estudio porque me gusta y lo hago en mi casa y lo hago en los tiempos libres. Y es biología y es la parte molecular en general la que me interesa. Si ustedes ven mis publicaciones, van a darse cuenta que yo publico el último artículo, por ejemplo, que pues qué pena, Diego, que me estoy demorando más de la cuenta. No. Pero miren este artículo que acabamos de publicar, que es en otra área, pues aparentemente diferente. Esto salió esta semana. Y salió en la portada de este journal, que se llama Astrobiology.
Este es un trabajo que vengo haciendo yo desde hace unos años con NASA, con el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Yo hice mi tesis doctoral allá hace muchos años y continúo trabajando en una universidad que se llama Caltech. Dirijo una unidad de investigación en ciencia molecular allá también. Y este artículo es sobre, nos dieron la portada, es sobre entender cómo de la historia que tiene NASA de muestrear el espacio profundo, las tecnologías que se han usado para muestrear las atmósferas y las columnas de humo que hay, por ejemplo, en esta luna, que es una luna de Saturno que se llama Enceladus, tiene una columna de humo permanente en el polo sur. Hay muchas misiones que se han mandado de NASA, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, que es el encargado de todas las misiones no tripuladas al espacio. La forma en que se muestrea y se caracterizan esas atmósferas es pasando con sondas, volando a toda mecha, como se dice, para muestrear esas atmósferas o esas columnas de humo, a alta velocidad. Y uno de los errores que detectamos ya hace unos años, y yo publiqué sobre eso, es que NASA estaba acostumbrado a muestrear esas atmósferas a hipervelocidades. ¿Hipervelocidad qué es? Es cuando uno va a más de 3 kilómetros por segundo. ¿Quién hace el cálculo de cuánto es 3 kilómetros por segundo en kilómetros por hora para que se den cuenta qué velocidad va? ¿Y qué creen que pasa cuando yo muestreo atmósferas o composiciones gaseosas a esa velocidad? Que no todo el material entra al mostrador. No, todo lo que entre lo voy a volver chicuca. Cuando digo chicuca es que la energía de impacto del colector con las moléculas del gas, esas moléculas del gas van a chocar tan fuerte en el colector de gas que por contacto simplemente yo las estoy fragmentando. ¿Ya? Y pues cuando ya entra lo que queda de ese primer impacto al medidor, que por lo general es un espectrómetro de masa que mide las masas moleculares, pues yo lo que estoy viendo es un caldo de átomos. ¿Listo? Este artículo, por cierto, es de dominio, de acceso abierto, por si lo quieren mirar. Y esto es todo computacional. Estamos prediciendo computacionalmente, todos estos son colegas, Morgan es de JPL NASA, Ames es de JPL NASA, Mike es de JPL, Robert también, y Jonathan es de Cornell. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos prediciendo computacionalmente lo que no se puede medir en la Tierra. En la Tierra no podemos acelerar partículas neutras, moléculas neutras, y aquí lo que estamos tratando de ver es si lo que hemos muestreado en el espacio tiene condiciones o tiene firmas de moléculas orgánicas. ¿Por qué de moléculas orgánicas? Porque una condición esencial para la vida como nosotros la conocemos es que existan moléculas orgánicas en el ambiente. Hay otras dos condiciones, es que tiene que haber agua líquida y tiene que haber una fuente de energía. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Cogimos aminoácidos, modelamos molecularmente el impacto de aminoácidos sobre superficies duras y miramos cómo se fragmentan. Y lo hicimos en aminoácidos solos o en aminoácidos cubiertos por hielo. Y ustedes pueden ver que los patrones de fragmentación cambian en función de la velocidad. Por ejemplo, aquí hay, este es arginina. Ustedes ven que a 3 kilómetros por segundo, pues más o menos se fragmentan. Y ya cuando empiezo a subir a 4, a 5, ya ven un nivel de fragmentación mucho más alto. Pero no hay un patrón específico aquí que me identifique, que me diga a mí, pues, la estructura de la molécula. Y resulta que sí lo hay. Si yo comparo eso con otra molécula, por ejemplo, glicina, que es otro aminoácido, miren que ya el patrón de fragmentación es completamente diferente. Y esto es todo usando supercomputadores, muchachos. Todo. ¿Listo? Entonces, a lo que voy es que estamos usando conocimiento fundamental, modelando computacionalmente en supercomputadores cosas que
de otra forma no podemos hacer en la Tierra. En la Tierra no hay cómo acelerar un aminoácido a 3 kilómetros por segundo. No hay un solo experimento que les permita hacer eso. Y mucho menos ver cómo se fragmenta en impacto. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo, de nuevo, es lo que les guste, vayan diciéndonos, para eso estamos nosotros ahí. Es importante que nos consulten, es importante que si tienen un tema particular de interés nos digan, puede que sea tema de interés nuestro, puede que no, pero en el peor de los casos los dirigimos de la forma más adecuada o los orientamos. Muchas gracias, Andrés. Tengo otras manos ahí levantadas, no sé si... Yo creo que dejamos allí, ya tuvieron suficiente, nos van a tener acá estos muchachos. Bueno, me pueden escribir si quieren, ¿no? A Jaramil. Escríbanle a Jaramil. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias, Andrés. Sigue tú con lo tuyo, que estás finalizando el informe. Que tengan un buen resto de día, pues. Un abrazo para todos. Vale, muchas gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.